Y digo, ¿sería este tío el que le ha robado el coche? Y dice, coño, este es el que me ha robado el coche. Y digo, pues ¿sabe usted quién es este señor? Pues no. Digo, pues es el asesino de las niñas de Alcácer. Estamos viendo que tú ibas por delante de que la policía, ¿no? En el caso Alcácer. La autopsia demuestra que han sido asesinadas de un disparo en la nuca, cada una de ellas. Las han torturado de forma brutal y de un sadismo tremendo. ¿Por qué consideras que lo convirtieron en un espectáculo? Porque fue un espectáculo. ¿Pero qué pasó exactamente en el año 75 con el caso de los niños robados? Descubrí que había toda una red de venta de niños. En los hospitales les decían que el niño había nacido muerto. Muy buenas a todos, bienvenidos hoy a un nuevo podcast aquí de Isodux. ¿Cómo estáis? Antes de nada, para los que no nos conozcáis todavía, yo soy Guillermo. Yo Adrián Cavalli. Y bueno, pues es un placer teneros aquí con nosotros. Hoy tenemos aquí como invitado a un escritor y periodista con una experiencia ya de entre 44 y 45 años, como ha dicho él, a Jesús Duba. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estás encantado de estar aquí, imagino, ¿no? Encantado de estar aquí. Para nosotros es un placer también. Ya hemos estado conversando un poco con él. Trae, como os podéis imaginar, después de su carrera, muchísimos casos y muchísimas cosas de las que vamos a hablar súper interesantes. De hecho, vamos a hacer un mini resumen, ya aquí antes de comenzar, los temas que vamos a tratar, Cabal, y cuáles son. Vamos a tratar el caso Alcácer, ¿no? Temas de narcotráfico, los submarinos de narcotraficantes. La gran historia de los submarinos, ¿no? De cómo se mueven por el tema de México, ¿no? También por esa zona para transportar la droga, todo esto. Exacto. Que es un tema muy interesante. Los cárteles de Jalipso contra los de los albaneses que actualmente operan en España, y también vamos a tratar el tema de los niños robados. Ese caso, la verdad que me genera curiosidad, porque yo aquí vengo un poco de cero. De hecho, bueno, Jesús ya me ha echado un poco la bronca antes de mirar cómo se ríe. Ya me ha echado un poco la bronca. ¿Cómo no conoces este caso? ¿Cómo no conoces el otro? Y bueno, es que al final nosotros, como vosotros, somos aprendices, venimos aquí a escuchar a los expertos, que ellos son los que saben de verdad. Y bueno, vamos a ver todo lo que podemos aprender y saber información con ellos. Antes de comenzar el podcast, me gustaría deciros que aquí tenemos las redes sociales, ¿vale? Donde podéis ver todo tipo de información respecto tanto a los otros podcasts que estamos subiendo, como también a sorteos que estamos haciendo. Y bueno, pues nada, como siempre, ya sabéis que este fin de semana, si queréis tomaros una copita en un sitio estupendo, en el Viva la Vida con nosotros, ¿no? Sí, que oye, tendremos que algún día veros por allí. Sí que es verdad que algunos de los que estáis siempre por allí, pues nos decís, hey, que hemos visto que estáis anunciando aquí el Viva la Vida en el podcast, pero joder, todos los que nos estáis viendo, mucho seguro que sois de Alcalá. Os animamos a que os vengáis allí un día con nosotros y nos contéis allí cuál ha sido vuestro podcast favorito y hablemos un poquito, ¿no? De todo esto. Así que nada, vamos a empezar ya con el podcast. Bueno, Jesús, de todas estas cosas que te hemos tratado, al final esto es una mínima, pequeña parte de lo que ha sido toda tu vida en el mundo del periodismo. Luego más tarde, imagino, escritor también, ¿no? Sí. Y bueno, antes de nada me gustaría pues que te presentaras un poquito y nos contaras algo sobre ti, sobre tu trayectoria también, para conocerte un poco más. Bueno, pues como habéis dicho, yo he dedicado 44, casi 45 años de mi vida al periodismo de vanguardia, de reporterismo, de hacer mucha calle, muchos días, muchas noches, y he abarcado pues todo lo que se refiere, lo que lleva al Ministerio del Interior, porque yo he sido corresponsal de Interior. Empecé en Pueblo, en el diario Pueblo, ya desaparecido, luego estuve otros 10 años en Ya, también desaparecido, y después en El País, pues otros 30 y tantos años en El País. Es decir, que he estado en los periódicos más punteros que ha habido en España, Pueblo en su momento, después Ya y después El País. Y aparte, pues he hecho también televisión, radio, en fin, mucha actividad, y sobre todo pues me he ocupado mucho de la delincuencia, de la criminalidad de todo tipo, del terrorismo, los terribles años de ETA, de Grapo, del yihadismo, de la ultraderecha, todo eso que ha ocurrido en España desde la muerte de Franco hasta hace 4 años que me jubilé. Todo, la mayoría de las cosas que busques en prensa para cualquier asunto, sale Jesús Duba, porque he estado, como yo digo, yo he sido un geo de la información, he estado en primera línea de fuego. O sea que me he chupado todo. Inundaciones, incendios, atracos, violaciones, narcotráfico, terrorismo,
todo el Código Penal me lo he chupado entero. Es un experto ya, ¿no? Literalmente en tema de crimen, bueno, un experto. Más que nada, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Y cómo te digo? O sea, porque al final, claro, tú trabajabas de periodista, estuviste en varios periódicos, pero dices que hubo un momento en el que te empezaste a pasar más a la parte esta, ¿no? Del crimen, todo esto. ¿Cómo fue que empezaste a irte hacia la zona del crimen? O sea, ¿cuál fue el detonante? ¿Qué pasó ahí? Pues yo me inventé en el diario Pueblo la sección de laboral, de información laboral, que no existía. Estamos hablando del año 76, se acababa de morir don Francisco Franco, el dictador. Y entonces yo empecé a trabajar en Pueblo, bueno, me dejé caer por Pueblo y dije, oye, que a ver si me dejáis venir por aquí. Pueblo era un periódico importantísimo, era el número 1 en España, donde estaban los mejores reporteros que había en España en ese momento. Y yo, claro, estaba estudiando en la facultad no aprendía nada. Vamos, pues me enseñaban un poco de literatura, sociología, geopolítica, teoría de la información, etcétera, etcétera. Pero yo quería saber cómo se hacía esto del periodismo, en qué consistía y cómo se busca la información, cómo se hacen las noticias, cómo se encuentran las fuentes, cómo captas fuentes, cómo escribes luego un reportaje, una entrevista, un artículo. Y entonces me decidí a ir a Pueblo y decir, oye, que a ver si me dejáis venir por aquí a ver, nada más quiero que ver, a ver solo el ambiente que hay y, oye, hablar con los reporteros que hay aquí y que me cuenten y ver y fijarme. Bueno, y entonces fui yendo allí todos los días y de repente yo me di cuenta, todo esto sin cobrar ni nada de nada, todo esto era gratis et amore. Y yo dije, bueno, empezó a aflorar el sindicalismo en España. En España solo había un sindicato, que era el sindicato vertical, franquista, pero en ese momento, tras la muerte de Franco, empieza a aflorar comisiones obreras, UGT, USO, CNT, CGT, todos los sindicatos que eran ilegales, pero empiezan ya a aflorar, aprovechando que se ha muerto Franco, empieza a haber mucha protesta obrera, los obreros se echan a la calle, hay encierros, hay asambleas, la policía disuelve todos los días manifestaciones a hostia limpia, a los obreros. Y yo digo, bueno, nadie se ocupa de esto, porque claro, era un tema que acababa de explotar. Nadie se ocupaba de eso y dije, pues me voy a ocupar de esto. Y me empecé a ocupar de eso y entonces, sin quererlo, así, pues de repente yo fui metiendo ese tipo de información en Pueblo y entonces el director me dijo, oye, esto es muy interesante y joder, esto es una novedad y tal y cual y oye, pues habría que buscar cómo llamamos a esta información. Y yo, incauto de mí, dije, bueno, pues vida obrera. Vida obrera no se podía decir. El término obrero en el franquismo estaba prohibido. En vez de obreros, a los trabajadores se les llamaba productores. Era el término oficial del franquismo. Obrero sonaba marxista y entonces no se podía hablar de obrero. Pero claro, yo dije, pues vida obrera. Y claro, me dijo el director, ¿tú estás loco? Digo, sí, estoy loco, pero vamos a intentarlo. No, otro nombre. Entonces yo dándole vueltas, a ver, tiré del latín y de griego y esto que había estudiado y digo, coño, pues en latín es laborar, trabajar es laborar. Pues ya está, laboral, pues laboral. Y luego el resto de la prensa me siguió un poco y copió un poco la idea y ya en todos los periódicos se crearon secciones de laboral. Y estando ahí en laboral, pues ya de repente necesitaron en la sección de sucesos más gente, porque claro, en sucesos lo que se llama y se sigue llamando, porque no se ha encontrado otro nombre, la verdad es que el nombre no es muy bonito y además está muy quemado, pero bueno, no se ha encontrado otra denominación y se le llama sucesos, pero sucesos allí en Pueblo nos ocupábamos de terrorismo, de narcotráfico, de violación, de incendios, de inundaciones, accidentes de tráfico, accidentes de tren, accidentes de avión, todo espionaje, yo qué sé, todo lo donde hubiera policías, guardias civiles o algo similar, lo hacíamos los de sucesos. Y claro, pues en aquel momento, en el año 76, en España había muchísimo terrorismo de ETA, muchísimo terrorismo de Grapo, que surgió precisamente en el año 77, los Grapo, muchísimo terrorismo de ultraderecha. Empezaban ya a venir aquí
grupos árabes a cometer atentados. Poco después empezaron a venir grupos armenios para atacar a turcos, mataron a la esposa del embajador de Turquía, al chofer y a un guardaespaldas, los armenios, el Frente de Liberación de Armenia. Había muchísima actividad, digamos, de sucesos. Y entonces el director me pasó ahí como número 2 de esa sección y ahí me quedé ya pues gran parte de la vida. Ya me marcó aquello, luego he estado en muchos más sitios, ¿no? Pero la mitad de la vida me la he dedicado a estos temas. Pero luego he sido también jefe de información de Madrid, he sido jefe del suplemento del domingo del País, he sido jefe de Nacional, he sido jefe de Sociedad, he sido profesor en la escuela del máster del País y he hecho muchas más cosas. Pero bueno, el tema de los 25 años o más que me he dedicado a la información de interior, pues claro, me ha marcado. Wow, 45 años de un currículum tremendo, lo que nos estás contando. Yo lo que me estaba preguntando es que, claro, desde tus comienzos cuando empezaste, ¿cómo os enterabais vosotros de las noticias? Porque, claro, a día de hoy están los móviles, están los vídeos. ¿Cómo os enterabais vosotros de un suceso? Pues yendo a los sitios, yendo al parque de bomberos, yendo al cuartel de la Policía Nacional, a las comisarías, a los destacamentos de la Policía Municipal, teniendo contactos con delincuentes, en el anatómico forense, en los hospitales, agencias de detectives privados, yo que sé, cualquiera que pudiera tener una información. En los bares, que en los bares se obtiene mucha información y por ahí. O sea, físicamente, presencialmente teníais que ir, ¿no? Físicamente, sí, físicamente. Madre mía, a mí me da la sensación, no sé si te está pasando a ti, que es como... Tendríamos que hacer una temporada entera contigo. Ahora, tienes aquí un porrón de cosas que contar y me voy a sentir bastante mal porque te vamos a sacar al final 3 cosas que son como 3 casos famosos o lo que sea que la gente conoce, pero que tú tendrás aquí que contar muchísimo más y muchísimo de lo que hablar. Pero bueno, esto ya es la disposición que tú tengas para venirte más días y si pagáis bien. Pues estamos jodidos, comunidad, ya sabéis. Si queréis, abrimos por aquí la tiquetera para que paguemos, ¿sabes? Tenemos que abrir una cuenta PayPal de esta para que nos... sí, pero bueno, mira, tampoco hace falta que nos donéis nada, pero mira, si le das al botón de suscribirte, seguro que nos ayudas un montón, ¿vale? Así que nada, ahí lo tenéis. Así que bueno, vamos a empezar un poquito, Gabali, con los temas de los que hemos estado hablando antes. Sí, vamos a empezar con el primero, el caso de Alcácer, que para la gente que no conozca de Latinoamérica, los chavales jóvenes de hoy día que no conozcan este caso, si nos lo puedes resumir un poquito, Jesús. Bueno, eso ya, lo que yo ni me acuerdo ya del año en que ocurrió, pero porque ya, como a mí ya me bailan los años y tal, pero vamos, eso ocurre, se produce, vamos a ver, siendo ministro del Interior Corcuera, el José Luis Corcuera, socialista, en el 92, cuando está el gobierno socialista, en el 92, en noviembre del 92, desaparecen 3 niñas de un pueblo de Valencia que se llama Alcácer, 3 niñas de 14, 15 años, que iban a una tarde-noche a una discoteca a Picassent, que es un pueblo cercano a Alcácer, y no se les ocurre otra cosa más que para ir de Alcácer a Picassent que hacer dedo, hacer autostop. Y bueno, son pocos kilómetros, son 8 o 10 kilómetros, pero bueno, en vez de ir andando deciden hacer autostop y entonces las coge alguien en un coche y alguien se ve, algunos testigos ven que suben a un coche y ya no se vuelve a saber nada más de esas niñas. Desaparecen y pasa un día y 2 días y 3 días y una semana y otra semana y otra semana y un mes y 2 meses y no aparecen por ningún lado. Entonces, claro, eso supone una conmoción social tremenda, porque 3 adolescentes que desaparecen, que se las ha tragado la tierra, pues impacta muchísimo. En aquel momento Paco Lobatón, el gran periodista y amigo Paco Lobatón, tiene un programa que es Quién sabe dónde, y se dedica todos los días en Televisión Española, y deciden hacer un programa diario dedicado a la búsqueda de las niñas de Alcácer.
con cientos y miles de llamadas de gente. Paco Lobatón pide la colaboración ciudadana y entonces hay un aluvión de llamadas a televisión, de gente que llama continuamente al programa. Las hemos visto en Málaga, otra persona llama, las hemos visto en Pamplona, otra persona, yo creo haberle visto en Coruña, otra persona, pues yo en Sevilla, y bueno, hay miles de llamadas. La policía rastrea e investiga pues aquellas llamadas que cree que tienen más base, que los testigos se muestran más seguros y que dan pistas aparentemente más sólidas, pero no se encuentran las niñas. No se encuentran, no aparecen, y ya hasta el mes de enero del 93, es decir, que ya habían pasado más de 2 meses, unos apicultores en el monte de Tous, en Valencia, el monte de Tous, cerca de la presa de Tous, que la presa de Tous fue otra historia de mi vida, porque en un momento dado la presa de Tous reventó y causó una inundación terrible con muertos y tal, no de la gravedad de la dana que ha habido ahora, pero una presa se vino abajo y hubo una inundación tremenda en toda aquella comarca de Valencia. Bueno, pues en Tous estos apicultores descubrieron un día de enero del 1993 una mano deshuesada y parte de un antebrazo que afloraba de la tierra. Claro, avisan a la Guardia Civil, va la Guardia Civil y empiezan a picar allí, a escarbar, y sacan los cadáveres de las 3 niñas. Las 3 niñas de Alcácer estaban enterradas en el monte de Tous, en el municipio de Catadau. Y bueno, pues se ve, la autopsia demuestra que han sido asesinadas de un disparo en la nuca cada una de ellas, y además que las han torturado de forma brutal y de un sadismo tremendo. Y entonces pues ahí comienza, ya había empezado una investigación y claro, ya con el hallazgo del cadáver ya no estamos ante una desaparición, sino ante un triple asesinato. Que para mí ese asesinato es muy importante y en mi vida significó mucho, y creo que en el de la sociedad española, porque fue como un antes y un después de Alcácer. El crimen de Alcácer es un crimen brutal, feroz, que supone un antes y un después, porque aquí en España no se había producido nunca un hecho tan terrible, y el asesinato de 3 niñas después de haberlas violado durante días y haberles sometido a todo tipo de torturas y malos tratos, en fin, un crimen espantoso. A mí me gustaría entrar directamente en lo que viene siendo la investigación, porque se habla mucho de que esta investigación fue una chapuza y que se dejaron cabos sueltos, o es que realmente había un encubrimiento ahí. No, ni hay encubrimiento ni hay chapuza. Todas las investigaciones tienen fallos, no hay investigaciones perfectas. De hecho, siempre es un tópico ya lo del crimen perfecto. El crimen perfecto no existe. Existen investigaciones imperfectas o investigaciones que llegan a un punto en que no tienes de dónde tirar. Pero chapuzas no. ¿Se pudo hacer mejor? Sí, todas las investigaciones se pueden hacer mejor. Como el que construye casas puede hacer casas mejores, ¿no? O el que hace automóviles. Seguro que se pueden hacer automóviles o casas mejores. ¿Que se pudo hacer mejor? Se pudo hacer mejor. Pero bueno, la Guardia Civil llega y obtiene del principio una pista muy buena y muy importante, que es allí en el agujero donde estaban enterradas las 3 niñas, cerca encuentran un papel que era un volante del Hospital de la Fe de Valencia a nombre de un tal Anglés. Falta un trocito del volante y es un tal Anglés que le han atendido de una blenorragia, una enfermedad de transmisión sexual. Y dicen, este papel, a ver, qué raro que haya este papel por aquí, ¿no? Van al hospital, preguntan quién es ese tipo, consultan los archivos policiales y descubren que hay un tal Anglés o una familia llamada Anglés que, que son lo peor de cada casa.
Y entonces, pues como yo digo, blanco y en botella, leche, generalmente. Y aquí hay un papel a nombre de un tal Anglés, que es un caco, un tal Antonio Anglés, entre ellos, que tenía antecedentes por malos tratos a su novia, que era su novia, que la tuvo encadenada durante varios días a un pozo, y que la azuzaba un perro y que no la daba de comer y que no sé qué, y en fin, tenía un abundante historial delictivo de atracos y de maltrato a mujeres. Y entonces, oye, blanco y en botella, ¿no? Pues van a detener a Anglés, vamos. No van a detener a este Antonio Anglés, sino a un hermano de Anglés, porque el parte médico estaba expedido a nombre de un hermano de Antonio Anglés, porque Antonio Anglés era el que había ido al hospital, pero se había hecho pasar por su hermano, cosa que hacía con mucha frecuencia. Un hermano que era un poquito corto, pues el hermano malo, Antonio Anglés, se hacía pasar por el hermano que le faltaba un poquito, que era un poquito corto. Y ahí se equivoca la Guardia Civil, porque va a la casa a buscar a alguien que no es el verdadero asesino, que es Antonio Anglés. Y Antonio Anglés, cuando van a buscarle a su casa, sale huyendo. Y sale huyendo hasta hoy. Pero la investigación llega a otro que era el tronco, el colega, el amigo íntimo de Antonio Anglés, que era Miguel Ricard, que está implicado en el asesinato y que fue condenado por el crimen. Y todo lo demás que se dijo, que fue fruto de la fantasía de algún programa de televisión, de que había implicados personajes de alta catanga y de no sé qué y de no sé cuántos, a mí me lo tienen que demostrar. Se hablaba hasta de espiritismo y satanismo, ¿no? Ya, y casos así, ¿no? Y de grabación de películas snuff movies y de la Biblia en verso. Todo mentira. Fue simplemente el caso de unas personas que estaban desequilibradas mentalmente y que quisieron cometer ese asesinato y ya está. El caso de unos taraos con drogadictos, sí, criminales, sin ningún escrúpulo, verdaderamente sadomasoquistas y nada más. Pero en aquellos momentos, cuando sucede el crimen, se acaba de estrenar la película de Amenábar, la película de Amenábar de Tesis, que se trata sobre snuff movies. Snuff movies, ¿sabéis lo que es, no? ¿Qué es exactamente? No sabéis. Pues una snuff movies es una película grabada, real, que eso es una perversión que existe, ¿eh? De gente que paga por ver películas donde realmente a una chica la violan, la torturan o tal o cual. De eso hay películas de cine también, una película muy famosa que se llama 8 milímetros, que es estupenda, y otras que ha habido, y la de Amenábar, que se llama Tesis, que habla precisamente de eso, de gente que se dedica a secuestrar y a torturar y a violar a chicas, y eso lo graban y eso luego lo venden porque es muy cotizado para auténticos perturbados, pues que se lo pasan muy bien viendo películas donde ocurren estas cosas que no son ficción, que son realidad, y pagan mucho dinero por eso. No son actrices. O sea, cuando ahí a una mujer le pegan un puñetazo o le dan una cuchillada o la están viendo de verdad o le están pegando una cuchillada de verdad. Esos son snuff movies. Y entonces aquí, coincidiendo con la película de Amenábar, pues aquí hubo mucha gente que se hizo la fantasía de que estas pobres niñas las habían secuestrado para hacer una snuff movie, una tontería como un piano. No, aquí hay dos, al menos dos, posiblemente yo creo que alguno más, pero bueno, de momento dos, que son Miguel Ricard y Antonio Anglés, que secuestran a estas niñas, que las tienen 8 o 10 días violando, torturándolas y martirizándolas y prácticas aberrantes completamente, son mejor no describirlas porque es de unas mentes auténticamente perturbadas y tal.
y nada más. No hay aquí ni hay personajes de alta alcurnia, ni alta catanga, ni de historias, nada. Y si no, que me lo demuestren. Antonio Anglés, antes has dicho que seguía huyendo hasta el día de hoy. Sí. Es decir, que no se le ha conseguido coger. No. ¿Y se sabe algo, ha habido alguna pista, algún rastro en todos estos años que han pasado ya como 30 años casi, ¿no? Pues desde el 92, sí. ¿Qué edad tenían en aquel entonces? Anglés, pues tendría 20, creo que recordar 26 o por ahí, 25, 26. Sí. Vamos, que rozaría los 60. Sí, por ahí andaría ahora, sí. O sea que es una persona que igualmente incluso ahora puede estar tan cambiado físicamente que la gente ni lo reconoce. Claro. Él quería ir a Brasil, porque su madre era brasileña. Y quería ir a Brasil, huye de España, va a Portugal, allí se pasa 15 días en el puerto de Lisboa buscando un barco que vaya a Brasil, no lo encuentra, coincide cuando él está en el puerto de Lisboa que ha habido una cadena de asesinatos de prostitutas en Lisboa. La policía portuguesa hace un despliegue porque la mayoría de las prostitutas asesinadas trabajaban en el puerto, en la zona del puerto, hace un despliegue preventivo por la zona del puerto y tal, y Anglés, no nos lo ha contado, pero entra dentro de la lógica, ve ese despliegue policial y se asusta. Él dice, la policía española les ha debido decir algo a estos portugueses y me están buscando aquí, en el puerto de Lisboa. Y entonces se sube al primer barco que encuentra, que es un mercante que es el City of Plymouth, y ahí se embarca como polizón y consigue llegar oculto en el barco hasta Dublín. Y en Dublín, ahí ya luego la policía española que le va pisando los talones, la policía española ya ha cogido el hilo, ya va detrás de él, pero como pasa muchas veces en todas las investigaciones, los policías y los periodistas vamos siempre 1 metro detrás del asesino, pero llegar a engancharle es lo difícil. Entonces vas detrás, pero el asesino te lleva a distancia, o el criminal. Y la policía le iba siguiendo, pero llega tarde a Dublín. Ya el tío parece que se había tirado al agua en las cercanías del puerto, porque allí se encuentra un flotador y un chaleco salvavidas y tal y cual. Seguramente se tiró en el puerto, y ahí ya desde Dublín pues agarraría otro barco y se iría a Liverpool o a otro sitio, en Liverpool o a otro puerto donde haya mucho tráfico, y esperaría allí un barco para irse a Brasil, porque él quería irse a Brasil, claro. El cadáver no se ha encontrado nunca. Por lo tanto, yo que tuve muchas polémicas con el ministro Corcuera, que el ministro del Interior quería darle por muerto enseguida, cuando desapareció y tal, pues nada, se ha ahogado ahí en Dublín. Bueno, pues si se ha ahogado, perfecto, ¿dónde está el cadáver? Como no han encontrado el cadáver, perdóname, pero yo soy hasta que no veo, no creo. Y yo no he visto el cadáver de este señor, luego le doy en el mundo de los vivos. Y a día de hoy, en la web de Interpol, sigue figurando Antonio Anglés con búsqueda de nota roja. Eso significa que en el momento en que este individuo fuera visto, la policía tiene la obligación de detenerle y meterle a la cárcel. A día de hoy, Anglés tiene una orden de búsqueda con nota roja. Sí, pero eso es lo más grave que hay hoy en día. Cualquier policía del mundo, cualquier policía miembro de Interpol, que ya en Interpol forman parte, me parece que son 130 países, es decir, prácticamente todo el mundo. Cualquier policía del mundo hoy, si descubre a Antonio Anglés, le va a coger, le va a detener y le va a meter en prisión inmediatamente. ¿Y le van a reconocer? Pero han pasado más de 20 hay años. Una cosa que son huellas, por huellas sí. Pero han pasado más de 20 años de ese crimen. ¿No ha prescrito? No ha prescrito. ¿Y por qué Porque no? Eso es un error que tiene la gente también, de que cree que empieza a contar la prescripción desde el momento en que se produce el crimen. No es verdad. Pero empieza a prescribir cuando ya se haga, digamos, el caso
queda en vía muerta y queda archivado provisionalmente. Pero la policía y la Guardia Civil para eso hacen activaciones, es decir, en el caso de Anglés han pedido al juez orden de búsquedas y diligencias y interrogatorios y comisiones rogatorias que fueron a Brasil, han ido varias veces comisiones rogatorias de policías y guardias civiles porque alguien había dicho que había visto a un tío que se parecía a Anglés, y entonces el Ministerio del Interior ha mandado a Brasil a policías unas veces, a guardias civiles otras y tal, y todas esas investigaciones y todo eso figura una fecha. Y entonces figura una fecha y quiere decir que el caso está vivo. Y si el caso está vivo, no corre la prescripción. O sea que a día de hoy, si a Antonio Anglés le pillan, le meterían a la cárcel. Le meterían a la cárcel, vamos, no sé cuál es la última diligencia que se ha practicado. Hombre, es verdad que el tiempo corre a su favor, como ha ocurrido con otros crímenes, el caso de los marqueses de Urquijo y otros muchos que han prescrito, que la gente huye de España o se esconde y deja pasar el tiempo hasta que prescribe. Los crímenes prescriben, los asesinatos, las violencias, los atracos, todo tiene, según el Código Penal, un periodo de prescripción, pero que no necesariamente empieza a contar la prescripción desde la fecha en que ocurrió. No es verdad. No sabía yo esto. Dos preguntas que te quería hacer sobre este caso, que llevo tiempo queriéndose hacer a alguien. En este momento que pasa el crimen de Alcácer, ¿cuánto tiempo tú llevabas siendo periodista? Pues no lo sé, desde el 76 al 92. Pues 86, 96, pues casi 20 años. Casi 20 años. ¿Fue el primer crimen que fue tan polémico en España? ¿Y que se actuó así, con esos hechos? No, polémicos ha habido muchos crímenes. Polémico, no sé a qué te refieres. O sea, me refiero tan duro y con esas... Sí, como antes has dicho, por ejemplo, que marcó un antes y un después, ¿no? ¿Cuál es ese motivo? ¿De por qué marcó ese antes y un después? La atrocidad del crimen, el nivel. La atrocidad del crimen, la personalidad de las víctimas, que son 3 niñas, no son 3 mujeres, son 3 niñas de 14 años y 15 años. Cómo desaparecen y se produce un movimiento multitudinario y unánime en la sociedad española, que no se habla de otra cosa durante 2 meses. Eso no ha ocurrido nunca en España. 2 meses estuvo Paco Lobatón diariamente dando 2 horas de programa dedicado a las niñas de Alcácer. ¿Cuándo se ha producido eso en España? ¿Cuántas personas podría haber en España en esa época buscando a las niñas del caso de Alcácer? Pues 80.000 policías y 50.000... 80.000 guardias civiles que había entonces y 40.000 policías nacionales y como otros 30 o 40.000 policías municipales y pues eso, pues fíjate, pues cientos de miles de personas. Todos esos estaban buscando. Sí, toda la policía, toda la Guardia Civil, toda la policía municipal, bomberos y vamos, cualquiera, toda España y 40 millones de españoles. Yo lo que me quiero referir es que en estos 20 años que tenías tú de trayectoria, ¿no? Habría crímenes mucho más atroces también, ¿no? No. ¿No? No. Vale, entonces, imagínate, me he visto el documental de Alcácer y la verdad que en la tele, la entrevista que le hacen a los padres me parece una barbaridad. O sea, las preguntas que le hacen me parece hasta... Me daban hasta angustia al ver esa entrevista. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, eso fue otro problema que hubo, que entonces estaba despegando la televisión y entonces pues se convirtió en un espectáculo. Allí en Alcácer desembarcaron las televisiones que había entonces, que no eran las que hay ahora, pero bueno, ya estaba La Española, estaba Antena 3, yo no recuerdo ya si estaba Telemadrid o quién, bueno, allí hubo un desembarco generalizado de periodistas y de televisión y tal igual, entonces bueno, pues básicamente las televisiones lo convirtieron aquello en un espectáculo. ¿Crees que igual no lo sabían hacer, no? En El País recuerdo que publicamos un editorial
lamentando mucho que hubiera ocurrido eso. ¿Por qué consideras que lo convirtieron en un espectáculo? Porque fue un espectáculo. Porque llevar a los padres, llevar a los amigos, llevar a no sé qué y tal, ahí a unos platós y tal, y hacer un espectáculo, pues no, esto, yo que he trabajado mucho estos temas son muy delicados, y no puedes hacer un espectáculo de eso. Bueno, yo pienso que es justo eso, que eran sus comienzos y que tampoco sabían cómo hacerlo realmente y se dejaron llevar también por el morbo, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Yo no estaba en la televisión, ya. Que no tengo ni idea. Sí, bueno, supongo que como todo, ¿no? También por dinero, como siempre, y porque sería lo que vendería en ese momento, al final. Entonces, a ver, no me queda ninguna pregunta más, pero la verdad que es un caso que es como para desarrollar muchísimo, porque al final, lo que tú dices, el tema de las pruebas, las pistas, cómo le iban siguiendo, a mí eso, por ejemplo, me da curiosidad saber cómo fueron las pistas, de cómo fueron encontrando que él se fue a Portugal, que cogió un barco, que buscaba ir a Brasil, tal. O sea, me gustaría como analizar un poco más todo eso. No sé si nos da tiempo, jefe, o no, pero ahora sí. lo vemos. Pero lo que sí que te quería preguntar es, ¿cuál es tu teoría final sobre dónde está Antonio Anglés? En plan, ¿está ahora mismo, tú crees, por lo que tú pienses, escondido, por ejemplo, ahí en Brasil, que es a donde él quería ir? Yo creo que sí. ¿O tú crees que se quedó en Europa? ¿O qué crees que ha pasado? Yo creo que ha ido a Brasil porque en Europa no se ha podido quedar, porque aquí sabe que si le enganchan se iba a comer 3 asesinatos. ¿Pero la Interpol en Brasil le puede buscar también? Sí, pero en Brasil no tenemos tratado de extradición. Uh-huh. Luego el tratado de extradición es complicado. Al final se le traería, pero es un proceso judicial lento y difícil. En Brasil, además, hay que ver el mapa de Brasil, y la gente tiene que coger el mapa de Brasil y ver lo que es Brasil, que yo creo que no somos conscientes de lo que es Brasil. Brasil es inmenso, 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 inmenso. Sí, pero el 90% será selva, ¿no? O el 95%. Bueno, y ciudades también, y mucho. Es un territorio enorme, donde la policía llega hasta donde llega. Allí, vamos, tradicionalmente Brasil ha sido un país de fugitivos. Allí huyó Ronald Biggs, el del famoso atraco al expreso de Glasgow. Allí huyó un tal Mengele, el doctor Mengele, de los nazis, del campo de exterminio de Auschwitz. Ahí ha huido todo Cristo. A Brasil es el refugio de los mangantes y los criminales más grandes que ha habido en el mundo. Por algo es. ¿Por qué es? Porque es un país enorme y es imposible de controlar. Mientras que España es un país pequeñito en comparación con Brasil, Brasil es 100 veces España. Entonces hay que ver cómo controlas ese territorio. Y supongo que también influirán más cosas aparte, ¿no? Por ejemplo, que en Brasil la seguridad no será igual que aquí en España, las tecnologías, los avances, todo. Luego aparte allí es mucho más fácil también, imagino, comprar a ciertas personas para que te encubran, ¿no? Es como que está todo un poquito más... Yo no estaba en Brasil, o sea que... Pero era una persona también, una familia con pocos recursos, ¿no? Bueno, pocos recursos. La madre de Anglés era una mujer muy currante. Trabajaba en un matadero de pollos y curraba día y noche, desplumando pollos. Y este caballero, el señor Anglés, huyó de su casa llevándose 2 millones de pesetas en el año 1992. O sea que sí, no eran ricos ni eran banqueros, pero la madre era muy trabajadora y muy ahorradora. Y tenía 2 millones de pesetas que se lleva este individuo cuando huye. Claro, ese dato no... ¿En euros cuántos son 2 millones de pesetas más o menos? Pues 12.000 euros. Pero no son 12.000 euros de ahora, sino de los de antes. Ahora equivaldría, pues yo que sé, a 120.000 euros. Vamos, que te puedes comprar perfectamente una casa en Brasil y vivir tranquilamente. Sí. ¿Qué más preguntas tenías? Nada, lo que es el tema de las pistas, en plan de cómo le van encontrando las pistas, porque a mí me genera curiosidad, o sea, cómo se entera, por ejemplo, la policía de que ha huido a Portugal. Pues mira, es que eso tenemos para hacer 10 o 12 o 15 podcasts. Porque vamos a ver,
se produce el hallazgo de los cadáveres. Inmediatamente la Guardia Civil toma a la Comunidad Valenciana. Tomada, literalmente tomada. Desembarcan ahí, yo qué sé, 2.000 guardias civiles y policías, bueno, era un ejército, estaba todo tomado. La Comunidad Valenciana y fundamentalmente la provincia de Valencia, que era donde se suponía que estaban los asesinos. Pese a ese cerco que hace la Guardia Civil, pues fíjate tú, si antes hablábamos de Brasil, y fíjate a lo que es España, con la policía tan preparada que tenemos y la Guardia Civil tan preparada y los medios que tenemos y el despliegue que se hizo en Valencia para intentar cazar a los asesinos de las niñas, y sin embargo este individuo, este tal Antonio Anglés, consigue eludir el cerco y escapar de Valencia. ¿Cómo lo pudo hacer? Pues, ¿cómo lo pudo hacer? Pues muy fácil, vamos, muy fácil. Con ayuda, supongo. Pues no, con ayuda no. Vagaba por los campos y por los naranjales y por ahí, que yo le iba siguiendo los pasos. Yo iba a 2 metros detrás de él, porque nos llamaban a nosotros, al periódico y tal, gente, que hemos visto a un tío en un naranjal. ¿Y dónde? Pues en Chiva. ¡Buah! Para allá que me iba yo corriendo. Y allí veíamos rastro del tío. ¿Tú llegaste a verlo en algún momento? No, porque iba a 2 metros detrás de él. No pude verle porque iba a 2 metros detrás de él. Ni siquiera le vi el culo, nada, no le vi nada, ni la policía tampoco. Y andaba por los naranjales y por ahí, y a un señor ciudadano que estaba por ahí con un Citroën Diane 6, parece que era, un Diane 6, pues le puso la pistola en la barriga y le dijo, venga, tire para allá. Y le ordenó salir, y con ese hombre le sacó hasta Minglanilla, un pueblo de la provincia de Cuenca, Minglanilla, junto a Mota del Cuervo. Hasta ahí llegó Anglés, o sea que si quieres te puedo hacer minuto a minuto la huida y las pistas y tal, pero nos podemos tirar aquí varios días o varias noches, porque yo le he ido siguiendo paso a paso. Y tú ibas en plan presencialmente, ¿quieres decir? Presencialmente. Claro, o sea, tú en estas épocas ni estabas utilizando el teléfono, nada, ni yo nada he de sido nada. un periodista de los de verdad, no de los de imitación, como hay ahora muchos. ¿Qué es ser un periodista de verdad? Periodista que está ahí, en la calle, viendo el sitio, hablando con la gente, en vivo, en directo, contando a los lectores, en mi caso que eran lectores, cómo era el sitio donde se produce la noticia, a qué huele, de qué color es, yo qué sé, la casa, de qué ropa lleva el asesino o la viuda del muerto o tal. Eso hay que verlo, eso hay que estar ahí. No, ahora no vale esta mierda de internet, ni de tal, ni de cual, ni de no sé qué, ni el teléfono móvil, ni mierdas de estas. Hay que estar en la calle, hay que estar en el sitio donde se producen los hechos. Hay que hacer, como decía García Márquez, el maestro periodista y novelista genial, hay que hacer que el lector o el oyente o el televidente vea y oiga y escuche y huela el sitio y toda la información, el escenario donde se produce la noticia. Lo tiene que oler, lo tiene que ver, lo tiene que escuchar. Y eso, si no estás tú ahí, ¿cómo coño se lo vas a contar al lector, ni al oyente, ni al televidente? Y en el caso este, por ejemplo, tú ibas siguiendo sus pasos, claro, como tú dices, presencialmente, ¿no? Irías con tu coche, imagino, cuando un equipo, ¿no? O ibas con un equipo, una furgoneta o algo así. Un equipo que era yo y mi bolígrafo. Ah, buen equipo, claro, ibais los dos en el coche y sí, ibas preguntando tú a la gente según te ibas dando pistas, o sea, me imagino. Mi bolígrafo y mi cuaderno y yo, eso era. Claro, o sea, a mí lo que me genera como esta curiosidad es eso, ¿no? El de decir de que, claro, tú sabes que, oye, pues está el asesino de Alcácer, ¿no? De que acaba de ocurrir todo esto, lo que tú dices, se despliegan todos los medios en Valencia, hay un movidón de la leche y tú mientras vas con tu cuaderno, tu boli y tu coche persiguiendo al asesino a pocos metros, como tú dices, ¿no? Relativamente, y preguntándole a la gente. O sea, vas investigando como casa por casa, barrio por barrio. Barrio por barrio, casa por casa, sí. Uf, pues locura. Cuando llega a Minglanilla, este señor, este Anglés, y se baja del Diane 6 en una gasolinera y después va y hay un bar allí en Minglanilla
que es un bar y secadero de bacalao, no me acuerdo el nombre, bar secadero de bacalao, es un bar y hay al lado, ese bar forma parte de una fábrica que se dedica a secar bacalao salado, a desalar, a salar bacalao, o a hacer bacalao ahumado y esas cosas. Y entonces el tío el anglés, cruza ese bar y al dueño del bar, que sale en ese momento y se sube, yo creo que también era un Citroën, no me acuerdo, otro coche, llevaba el del secadero de bacalao, le asalta a Anglés y le mete también la pistola en los riñones cuando ya va a arrancar el del bar ese. Está arrancando y le aparece a Anglés, le mete la pistola en los riñones y dice, tira para adelante y no sé qué, bájate, y empiezan a forcejear y al final el tío del dueño del bar pues se tira del coche porque siente que le está metiendo una pistola en los riñones y dice, este me va a matar, y se tira del coche y Anglés se va con el coche del esto. Bueno, cuando se produce el robo de ese coche, a la hora yo me entero que se ha producido ese robo de ese coche. Yo me entero, porque me dice la Guardia Civil, porque yo estoy pendiente de todo, yo estoy obsesionado con que hay que cazar a ese tío. Y tengo todas las antenas desplegadas, guardias civiles, policías municipales, bomberos, todo el mundo que me pueda contar algo. Y entonces me dice la Guardia Civil, digo, ¿sabemos algo del cabrón este y tal? Pues no, tal, pero bueno, ha habido ahí en Minglanilla, ha habido un atraco y tal y cual. Y digo, yo estaba en El País, digo, Anglés, este es Anglés. Cogí mi coche y fui hasta Minglanilla a 200 por hora, porque dije, este es Anglés. Y llegué allí, hablé con el tío del bar al que le había robado el coche. Y digo, ¿qué ha pasado? No, un tío me ha robado el coche, tal y cual. Y digo, yo le enseño la foto de Anglés. Y digo, ¿sería este tío el que le ha robado el coche? Y dice, coño, este es el que me ha robado el coche. Digo, pues ¿sabe usted quién es este señor? Pues no. Digo, pues es el asesino de las niñas de Alcácer. Y entonces yo digo, pues a ver ahora dónde habrá tirado este. Claro, ha tirado dirección Madrid. Digo, dirección Madrid. Este cabrito va a dirección Madrid. Bueno, y cojo el coche y tal, y camino en dirección a Madrid, y paro ahí en un pueblo, que no sé cómo se llama, es el pueblo de Iniesta, el del fútbol, o uno de estos, del futbolista, me parece. Y me paro allí y me dice la gente, pues no sé, en el bar, por eso decía antes, ¿dónde se sacan las noticias? En el bar. Y hablo con los del bar y me dicen, ¿qué tal esto? ¿Está tranquilo? Bueno, sí, pero bueno, ahí ha dejado un tío un coche abandonado en un pinar. Digo, ¿un tío ha dejado un coche abandonado en un pinar? Sí. Digo, ¿dónde? Dígame dónde está el pinar. Venga, ¿me lleva al pinar? Sí. Me voy con el paisano de ese pueblo al pinar y digo, coño, una furgoneta que pone secadero de bacalao, bar no sé qué. Digo, hostia, si es la furgoneta que ha robado en Minglanilla este tío. La registro y tal y cual y veo que allí ha estado comiendo Anglés, un bocadillo lleno de migas de pan y tal y cual y no sé qué. Digo, ostras, Anglés. La Guardia Civil llegó allí, yo qué sé, una hora después de que estuviera yo ya allí viendo el coche y hablando con los paisanos del pueblo. Llegó la Guardia Civil, oiga, no toque nada, no, tranquilos, pero vamos, ya pueden haber llegado antes, llego yo aquí una hora. O sea, estamos viendo que tú ibas por delante de que la policía, ¿no? En el caso Alcácer. Yo he ido muchas veces por delante de la policía. Claro, pero imagínate que, claro, en el caso Alcácer estás buscando a Antonio, ¿cómo se llama? Anglés. Anglés. Tú imagínate que le pillas, ¿qué hubieses hecho? Hombre, pues invitarle a un café. ¿Le podías retener? ¿Le podías hacer algo? Pues llamar a la policía, a ver. ¿No ibas tú armado ni nada para poder retenerle? Armado con un bolígrafo y una libreta. Cuidado, que un bolígrafo en las manos adecuadas puede hacer mucho daño. Puede clavártele en el corazón y te mata. Sí. Yo tengo una pregunta más personal para ti. Fíjate, si quieres que vemos toda la investigación, nos podemos tirar aquí porque le tengo
paso a paso toda su vida. Claro, es que por eso digo que me parece... Paso. A mí lo que me parece, o sea, bueno, yo creo que más o menos aquí la gente ya se entera de cómo lo hacías tú, de cómo lo investigabas tú, pero a mí lo que me llama la atención era eso, que tú fueras detrás de él preguntándole a los lugareños, investigando las pistas y que estuvieras tan cerca. Y ahora te quiero hacer una pregunta personal. ¿A ti te ha quedado como esa espina o esa cosa de decir, he estado tan cerca de cogerle y no le he cogido? Hombre, claro, y a los policías que le perseguían y a los guardias civiles, que son amigos míos, pues también les ha quedado la espina de no haberle echado el guante a este tío. Claro. Tiene que haber sido una cosa... Porque Pues estuvisteis eso... mucho tiempo dedicado a ellos, fue lo que tú dices, un caso muy atroz que os tocó a todos muy de cerca y... Claro, tiene que ser una puesto cosa... todo de tu parte y, en fin, la investigación que tú decías ante una chapuza, pues no sé, pero vamos, se le dedicaron muchas horas y muchos medios y mucha gente, y la gente del primer nivel, tanto en la policía como en la Guardia Civil, los mejores especialistas en homicidios, O sea que sí, la investigación será una chapuza, pues muy bien, pues el que dice que fue una chapuza, que la haga él. Ya. Y con los medios, ¿no? De esa época. Una pregunta, ¿y tenéis teléfonos móviles? No. O sea, ¿había algún aparato, me refiero, no como tal esto, pero tenéis algún no tipo sé de... si en ese año a lo mejor ya sí teníamos algo, no lo recuerdo yo, pero vamos, yo me he tirado décadas que la cosa más sofisticada que teníamos era una cabina telefónica. Sí, llamar a monedita, llamar y ya está, ¿no? Eso es. En el caso de Alcácer te No quedaste... teníamos ni internet, ni móviles, ni puñetas. Teníamos una libreta y un bolígrafo y duros, monedas de duros para llamar por una cabina, y yo he dado crónicas, reportajes y de todo por cabinas telefónicas así. Qué locura, Jesús, me lo estás describiendo y parece una película, Sí. lo que me estás contando, porque Sí, realmente ya, es como ya. una película. Te metes Pues como eso sí. en esa escena. Y entonces había que recabar los datos y tal a base de preguntar a la gente y a base de ir a bibliotecas o a hemerotecas o no sé qué, porque ahora está chupado. Ahora le das ahí al señor Google, que lo sabe todo, ¡pa! Y de puta madre. Dices, ¿en qué año ocurrió el crimen de Alcácer? Pones ahí el señor Google, ¿cuándo ocurrió? Y te dice, el día tal, de tal, de tal. Yo, en más de media vida profesional mía, si quería saber eso, tenía que ir a una hemeroteca o hablar con, lo que sé, con un policía, con un guardia civil o con alguien que yo pensara una fuente que me va a dar el dato. Ahora está chupado, señor Google. Joder, el señor Google lo sabe todo. Y ahora está ChatGPT también, que ese es nuevo. Bueno, ¿no? ese ya sí que es peligroso. Este ya te dice hasta lo que tienes que Ese hacer. ya, hombre, claro, ese da todo resuelto y escrito. En el caso de Alcácer te quedaste a unos escasos metros de encontrar a Antonio Anglés. Tú imagínate que a día de hoy le tienes delante y pudieras hablar con él, ¿qué le dirías? Pues, hombre, pues que es un hijo de... Claro, no se puede hacer una salvajada como la que hizo, vamos, que no está juzgado, pero vamos, que todos los indicios y pruebas que hay conducen a que él fue el asesino de las niñas de Alcácer. Si no, Y si yo? no, que venga y ya está. Si él es inocente, que venga y se presente. Claro, pero también te digo que supongo que este perfil sería un perfil psicópata, ¿no? O sea, es decir, que lo que tú le digas le va a entrar por uno y le va a salir Pues por hombre, otro. muy poco. bien no está alguien que comete esa barbaridad. Claro. No está muy bien de la cabeza quien hace esas barbaridades. Que dice, a ver, este y otros, porque ahí participó más gente. Porque es que lo que sufrieron estas pobres niñas debió ser un infierno, porque es que las tuvieron en una caseta, en una casa, vamos, ahí en medio del monte, que era un nido de forajidos y delincuentes. Y seguramente que de estas niñas abusaron y las hicieron todo tipo de perrerías, más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro, porque era la cueva de Alí Baba. Esa montaña estaba llena de hijos de la gran puta. Bueno, Jesús, a mí me gustaría ver cómo fue ese cambio de la sociedad desde ese momento, desde ese atroz crimen, que nos contabas que la gente antes, por ejemplo, hacía autostop, ¿no? Que hacía el dedo y todos iban sin problema y las casas todos súper seguros, y a día de hoy está claro que nadie hace eso. ¿Cómo marcó ese crimen, ese cambio de sociedad? Bueno, la desaparición de las niñas, primero la desaparición ya de por sí creó una psicosis brutal en la sociedad. Ya, bueno, claro, todos los padres y madres ya estaban preocupados de que les podía pasar
lo mismo que a las niñas. No se sabía qué les había pasado, pero que habían desaparecido y que lógicamente tenía muy mala pinta eso, porque inicialmente, claro, cuando se produce la desaparición, todo tipo de desapariciones, tanto de niños como de adultos, pero sobre todo de niños o adolescentes, lo más fácil, y se produce todos los días, hay casos de eso, son fugas. Niños más que niños, adolescentes, 14, 15, 16, 17 años, fugas hay todos los días en España y en todo el mundo. Fugas de adolescentes o jóvenes que tienen alguna pelotera o se llevan mal con el padre o la madre o algo y deciden hacer una fuga. Bueno, las fugas suelen durar 24 horas, porque claro, luego en la calle hace frío o hace calor y empiezas a tener hambre y no tienes dinero para comer nada y no tienes dónde dormir. Entonces la fuga, la inmensa mayoría de las 24 horas se resuelven, o como mucho en 2 días o 3. Y siempre suelen ser fugas de 1. A veces también se da con cierta frecuencia fuga de 2, porque una amiga o un amigo o algo se apoyan, pues venga, yo tal, y su amiguete pues le apoya, venga, pues vámonos, yo me voy contigo también, que yo me llevo mal con mis padres, tal cual. Bueno, pero ya 3 es muy difícil, una fuga de 3, porque ya no es como cuando son 2, que ocurre también en los adultos, que 2 te compenetras y tal, pero ya una tercera persona ya rompe esa compenetración. Entonces, vamos, yo personalmente a las 24 horas de la desaparición de las niñas de Alcácer estaba convencido que las habían matado, vamos, o que estaban secuestradas y habría que ver cómo acaba eso, pero que tenía muy mala pinta, que en el mejor de los casos las iban a tener secuestradas y iban a soltarlas en muy malas condiciones, porque a ver, los cacos, los delincuentes no son tontos y saben que, bueno, pues que las niñas lógicamente iban a dar pistas de dónde las habían llevado, cómo eran los secuestradores, etcétera. O sea, desde el primer momento pintaba muy mal. Entonces, ya los 2 meses que duró la desaparición, pues en España se produjo una psicosis brutal. Los padres no dejaban salir, no a niñas, ni a niños, ni a nadie, todo el mundo en casita y no salgáis, que a ver si va a pasar lo del Alcácer y tal y cual. Luego ya cuando se produce el hallazgo de los cadáveres, pues ¿para qué queremos más? Pues ya de repente todas las familias dijeron, oye, nada, los padres preocupados, a recoger a los hijos, si salían, iban al cine, a la salida del cine o lo que fuera, les iban a esperar, no sé qué. Una psicosis brutal supuso eso, claro. Yo hasta aquí, yo creo que hemos tenido un montón de preguntas que hacerte. No sé tú, Guille, si tienes alguna más sobre este caso. No, en principio igualmente... no. Lo que pasa que, bueno, ese es lo que te digo, es un caso que da la sensación de que fue como una película para ti, que fuiste como siguiéndole pista tras pista, pero al final, como tú dices, nos podemos tirar aquí pues 15 días hablando, ¿no?, de todo lo que te fue sucediendo, pero al final pues me gustaría concluir con el resumen final de que realmente en cuanto él entra en Portugal y ya empieza con eso, tú ya ahí paras presencialmente, por así decirlo, la investigación y ya la haces desde el trabajo, ¿no?, imagino, como estabas contándonos antes. Entonces, pues bueno, aquí es un poco donde se cierra, ¿no?, el capítulo de Alcácer. Esto ocurrió en el año 92, ¿no? Pero antes, vamos a remontarnos un poco atrás, ¿no? En el año 75 también ocurrieron cosas muy turbias y también relacionadas con niños, ¿no?, que en este caso fue el caso de los niños robados, que es un poquito ahora en el que vamos a entrar, ¿no?, que tiene ese parecido, ¿no?, al final, con el tema de los niños. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Cavalli. ¿Qué tenemos aquí de...? Claro, sobre esos niños robados, ¿cuántos fueron? ¿Miles de niños? ¿Cuánto? No, bueno, ha sido imposible saberlo, porque eso no hay una estadística, ni se ha podido demostrar este niño robado, también, esto no hay una estadística, eso es imposible. Eso es como cuando te preguntan o te dicen ¿cuánta droga entra en España? Pero vamos a ver, es que eso son tonterías, todo lo que se diga son gilipolleces, porque es una cosa clandestina y los niños robados era una actividad clandestina, ilegal, y no hay un registro.
niño robado 1, niño robado 2, niño robado 3, es imposible saberlo. ¿Pero qué pasó exactamente en el año 75 con el caso de los niños robados? Para poner en contexto a la gente. Vamos a ver, ahí se produce que se descubre, yo la primera noticia, por empezar, la primera noticia que tengo sobre la existencia de estas tramas es en el año 81, me parece que sería, que yo me entero de que la policía iba a hacer una operación aquí en Madrid en una guardería de ahí detrás del Pirulí de Televisión, en la Fuente del Berro, en el barrio de la Fuente del Berro. Iba a entrar la policía en una guardería donde sabía la policía que habían sido trasladadas 2 niñas recién nacidas, que ahí iban a ir un par de matrimonios de Valencia, también esto nos une con Alcácer, también es Valencia, 2 matrimonios de Valencia que iban a ir a recoger a esas niñas para adoptarlas ilegalmente. Entonces el día que hace la operación la policía, fueron los de la comisaría de La Estrella, del distrito de La Estrella, que ya no existe, entonces sí existía una comisaría en el distrito de La Estrella, yo fui con ellos a la guardería, yo fui con ellos, eso éramos los periodistas de antes, yo iba con la policía. Y entonces entramos en la guardería y estaban esas 2 niñas, que eran 2 niñas que habían nacido en la clínica San Ramón, una clínica que había en el Paseo de La Habana de Madrid. Y bueno, se hace esa operación, la policía detiene a la dueña de la guardería, a 3 prostitutas, al chulo de una de las prostitutas, bueno, y ahí se queda la cosa. Y yo digo, y los policías también, pero yo digo, ostras, aquí esto es un rollo, aquí hay una trama muy rara, esto no se lo montan 3 prostitutas y una dueña de una guardería. Aquí, a ver, estas niñas, ¿dónde han nacido? ¿Quién les ha traído al mundo? ¿Quién es su madre? Aquí, ¿en qué hospital ha sido? Bueno, aquí hay una red, ¿cómo las han sacado del hospital ese? ¿Escondidas o voluntariamente o cómo es? Bueno, pero el juez que se ocupa del caso ese, que ocurre en el año 81, si no me equivoco, pues no da autorización a que se investigue más. El caso se cierra así. Pues habría que preguntárselo al juez. Y el juez no me quiso dar ninguna explicación. ¿Crees que podía tener algo que ver? Por pensar, yo qué sé, pero el juez dice que no, que ahí se queda todo y que esto ha sido una historia que se han montado estas prostitutas y tal y cual y nada más. Bueno, y ahí quedó la cosa. Y nunca más se volvió a saber del tema y nada, y todos nos olvidamos. Bueno, yo no, porque yo siempre me quedo con las historias y siempre, he hecho historias maravillosas cuando he revisitado algún caso que yo he hecho y he dicho, coño, ¿qué pasó con aquel crimen o aquel lo que fuera, o aquel incendio tal? Y me ha dado por investigar y he descubierto verdaderas historias. Eras como un detective, ¿no? Que tenías que cerrar el caso porque si no... toda la vida me he acordado. Bueno, y entonces este asunto, yo recuerdo que le daba 1000 vueltas y a los policías que hicieron esa operación, durante años yo les decía, pero joder, ¿y cómo nos dejaron esto? ¿Y no habéis vuelto a saber más de esto? ¿Y no había forma de tirar más del hilo ese? Y tal? Porque ahí había más. Bueno, pero nada, pues ahí se quedó la cosa. Y yo sí, de vez en cuando, en mi cabeza me venían aquellas 2 niñas que habían encontrado la policía allí. Bueno, pero pasaron 20 años, por lo menos sí, 81, 91, 2, sí, pues 20 años pasarían, sí, por ahí, por lo menos 20 años. Y un día, estando yo en el país, sonó el teléfono fijo de la redacción, que preguntaban por mí, era una chica la que preguntaba por mí. Me puse al teléfono, digo, bueno, pues dígame usted, y dice, bueno, no, es que yo quería hablar con usted porque usted escribió de mí y tal, y quería hablar con usted. Digo, bueno, pues dígame a ver qué quiere saber, o en qué le puedo ayudar, o qué asunto se trata para saber de qué hablamos y tal. Y dice, no, es que no se acordará porque escribió de mí cuando yo era una recién nacida. Digo, bueno, yo digo, no
sé si esta no será una loca de la vida, porque que ha escrito de ella de recién nacida, no sé, ¿qué será esto? Dice, bueno, es que no se acordará y tal. Y bueno, pues dígame a ver si me voy acordando y a ver de qué tema quiere hablar. Y dice esta chica que me llamaba, es que yo era una recién nacida y usted publicó que a mí me habían dado en adopción, estaba la policía, entró en una guardería y tal. Digo, anda, ¿no será una niña que en una guardería ahí de la calle Lanuza, en la Fuente del Berro, aquí en Madrid? Dice, sí, pues yo era una de esas dos niñas. Digo, pero anda, ahora al cabo de 20 y tantos años eres una de esas niñas. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido de tu vida? Tal y cual. Y dice, bueno, pues a mí me trajeron un matrimonio aquí a Valencia y vivo con ese matrimonio y tal, pero yo estoy buscando a mi madre biológica, porque estos no son mis verdaderos padres. Y entonces, pues yo he averiguado, porque les pregunto y tal, toda la vida a mis padres adoptivos, que cómo me cogieron, qué tal, que de dónde, que de cómo, qué tal, y algo sé, pero quiero que usted me ayude a ver si encuentro a mi madre biológica. Digo, bueno, pues vale, pues muy bien, pues oye, si es que además este caso lo he dado muchas vueltas durante 20 años, o sea que no veas lo que te agradezco que me llames, porque es una historia que me apasiona. Digo, mañana mismo estoy en Valencia. Bueno, me fui a Valencia, que no quería hablar, porque lo había pensado y tal, y no quería hablar, pero bueno, al final la acabé convenciendo y me contó su historia. Y bueno, ese fue el primer reportaje de una serie que luego yo me tiré 3 años investigando ya, porque de ahí me salieron ya muchos más casos. Y fue el primer reportaje que yo publiqué en El País en el domingo, que se titulaba La llamada de la sangre, porque es que no solo había esta chica que estaba buscando a su madre biológica, sino que había un montón de mujeres por internet, que ya sí que había internet, buscando a su madre, diciendo, busco a mi madre tal, yo nací en la clínica tal, no sé qué, tal, y soy tal, y ponían fotos de ella, mira, yo soy esta, a ver si me reconoce mi madre y tal, y era una locura, había, bueno, cientos de mujeres, sobre todo mujeres, buscando a sus madres biológicas. Entonces, claro, yo tiré de ese hilo, y descubrí que había toda una red de venta de niños, de niños que eran robados, que se los habían quitado a sus madres biológicas y se los habían dado a otras madres y padres adoptivos. Y esa es la historia que yo descubrí y que plasmé luego finalmente, después de muchos reportajes en El País, en un libro que se titula Vidas robadas. Y ahí está toda esa historia. Que esta historia y todo esto que se produjo no se ha podido concretar cuántos fueron, porque es imposible, porque casos de reencuentros, o sea, de haber encontrado a sus madres verdaderas, ha habido pocos. Yo creo que debe haber habido, no sé, 10 o 15 o 20, muy pocos, que con pruebas de ADN las madres biológicas encontraron a sus hijas y las hijas encontraron a sus madres. Muy pocos. 10, 15, 20, no lo sé, porque ya eso se fue diluyendo y ya el tema dejó de estar de actualidad, que yo le puse de actualidad, y en la televisión fue un bombazo, ¿eh? Antena 3 dedicó horas y horas y horas y horas a llevar a mujeres que buscaban a sus madres, porque esto eran mujeres. Había algún chico, pero fundamentalmente eran mujeres las que buscaban a sus madres biológicas. Y eso acabó en el año 89, cuando se promulga la ley de adopción, y entonces ya adoptar un niño no era tan fácil como hasta entonces. Hasta entonces tú cogías y tenías la complicidad de un médico o de alguien que enganchaba al recién nacido y se lo quitaba a la madre parturienta, y en la sala de al lado había otra mujer, o una mujer y un hombre, o lo que fuera, se lo entregaban y se lo llevaban y ya está. Un médico decía que los verdaderos padres eran esos y ya estaba. Así era como se robaban a estas niñas. Así era. Y los padres adoptivos le inscribían y tal en el juzgado civil, diciendo, hemos adoptado a esta niña o este niño
porque su madre lo ha abandonado y ya está. O sea, y el juez decía, pues muy bien, pues este niño es su hijo a partir de ahora, ya está. O sea, en esta red de tráfico de bebés, ¿quién eran los cabecillas ahí? Bueno, pues ahí había médicos, había monjas implicadas, formaban parte, no sé si a conciencia o sin conciencia, muchos curas de los pueblos, sobre todo hay muchos niños de estos robados o presuntamente robados que van a Valencia, que yo no sé por qué, es otro misterio que no he logrado descifrar, por qué en Valencia había tantos matrimonios estériles, sin hijos. Y hay un montón de matrimonios en Valencia que tienen niños robados. Hay pueblos en Valencia donde hay mogollón de niños robados. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Sí. Lo que te quería preguntar es que has mencionado que casi la mayoría eran niñas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé por qué, porque los padres adoptivos o adoptantes querrían niñas, no lo sé, y porque también había niños, pero quien se mueve más y de repente se pone a buscar son mujeres, niñas que ya eran mujeres, que ya han alcanzado los 20, 21, 22, 23 años. ¿Por qué? Porque ellas me lo explicaron. Porque ya estaban en edad de procrear. Estas niñas ya eran mujeres y ya iban a ser madres. Y entonces, como esto lo entienden muy bien las mujeres, nosotros los hombres no, pero las mujeres sí, el ginecólogo y el médico que le atiende a la embarazada, durante el primer momento desde que se queda embarazada, el ginecólogo le dice, muy bien, te has quedado embarazada, felicidades, pues ahora lo que necesitamos es saber tus antecedentes familiares, para ver y prevenir si en tu familia hay antecedentes de infartos, de cánceres, de trastornos mentales, de esquizofrenias, de no sé qué, de malformaciones congénitas y tal y cual. Todo eso lo saben muy bien las mujeres. Y están muy preocupadas las mujeres. La embarazada está muy preocupada de si en su familia hay antecedentes de niños discapacitados o algún tipo de trastorno psíquico o físico tal, que puede ser de tipo hereditario. Las embarazadas están muy preocupadas por Entonces eso. Se ponen a buscar. Entonces se ponen a buscar. Claro, ¿y qué le dicen al ginecólogo? Porque el ginecólogo le pregunta, a ver, ¿tu padre tiene alguna enfermedad, algo renal o cardíaca o no sé qué? Y dice la embarazada, pues ni idea, porque no sé quién era mi padre. Ah, bueno, vale. Entonces el ginecólogo dice, bueno, pues el padre es padre desconocido, un señor que no se sabe muy bien, vale. Pero la madre, tu madre sí, tu madre que ha tenido alguna enfermedad, padece algo, padece diabetes, padece tal, trastorno, malformación, tienes algún hermano que sufra alguna enfermedad hereditaria, y dice la embarazada, ni puta idea, porque no sé quién es mi madre. Y entonces ahí es cuando se ponen a buscar a la madre biológica. Por eso se desencadena ese fenómeno, que se ponen mogollones, que yo tuve un aluvión. A mí fue publicar el primer reportaje y me cayeron encima 300 mujeres pidiéndome ayuda para que publicara sus casos y sus historias. Claro, o sea, yo me estoy dando cuenta ahora justo con esto que acabas de decir. O sea, yo estaba pensando todo el rato, vale, cuando empiezan a estar embarazadas estas mujeres que han sido robadas de niñas, o se van a embarazar, ahí es cuando ellas empiezan a buscar a su familia real, no a la adoptiva, pero realmente cuando ellas se dan cuenta de que han sido niñas robadas, es cuando tú lanzas este artículo, ¿no?, a la prensa, ¿o cómo? No, ellas ya estaban, pero no había trascendido a la opinión pública. ¿Y cómo saben que son robadas? Claro, pero ¿cómo saben ellas que son robadas? Pues por lo que te estoy diciendo, porque los padres les han dicho que son adoptadas. Claro, pero tú puedes pensar, vale, soy adoptada, ¿vale? Porque mis padres no me querían o lo que sea, no podían tenerme, cualquier historia, vale, perfecto, pues soy adoptada. Pero ¿en qué momento pasan de saber que son adoptadas a, ostras, es que yo he sido una niña robada, no adoptada? Porque los padres adoptivos no les dan explicaciones claras.
No les explican ni de dónde salieron ni de dónde entraron, y además que muchas de estas niñas empiezan a interrogar a la madre y la madre acaba diciendo: no, pues por ti pagamos un dinero y te fuimos a buscar a Madrid y no sé qué, y estas niñas no se quedan contentas y empiezan a pedir papeles y van al juzgado y reúnen tal, y las madres adoptivas conservan facturas a lo mejor del taxi, porque muchos de estos de Valencia había un taxista que estaba especializado en traer a matrimonios de Valencia aquí a Madrid. Vamos, que lo tenían muy bien montado, ¿no? Tenían una red bien montada. Y sobre todo luego había los curas de los pueblos, muchos curas en pueblo, que era el cura del pueblo, que estaba integrado en una cosa que se llamaba el teléfono de la esperanza. Eso no lo habéis conocido, pero el teléfono de la esperanza era como una especie de Ministerio de Asuntos Sociales. Cuando aquí no había Ministerio de Asuntos Sociales, la Iglesia creó una cosa que se llamaba el teléfono de la esperanza, que ahí tú llamabas, pues eso, si te querías suicidar, si tu novio te pegaba, si no sé qué, por mil cosas. Era un teléfono de ayuda que hizo la Iglesia. Y entonces los curas de los pueblos conectaban con ese teléfono de la esperanza. Y ese teléfono de la esperanza fue la vía por donde entraron muchos de esos padres adoptivos en la red de adopciones ilegales. Vale, ¿el perfil de estos padres solían ser padres adinerados o qué perfil tenían? Había de todo, pero bueno, generalmente de clase media o media baja incluso. En esta red de tráfico de bebés, ¿qué te costaba un niño? Bueno, eso tampoco se aclaró nunca muy bien, porque nunca los padres adoptivos daban cuentas. Bueno, yo en el caso de esta primera, que es la que me pone a mí sobre la pista, pues hombre, no es que... No, yo creo que no llegaron a pagar a nadie, porque también aquí lo que ocurre es que en realidad no era una red que quisiera ganar dinero. No, ¿entonces? Esto es otro tema. Era una red y una trama que se movía por lo que yo llamaba el nacional sindicalismo, nacional catolicismo. ¿Qué es el nacional catolicismo? Pues es la unión del franquismo con la Iglesia. ¿Y qué quiere el franquismo y la Iglesia? Que los niños tengan unos papás muy buenos, y si es posible con buena situación económica, que sean educados en la fe católica, y que además hay padres que no han podido tener hijos, padres y madres, por ser estériles, y que ahí Dios ha cometido un error que ellos quieren enmendar. Esta red lo que quiere es enmendar el error de que no tienen hijos y darles un hijo para que lo críen para el cielo, un hijo educado en la fe católica, y entonces a una parejita joven que va a tener muchos hijos o que puede tener muchos hijos, no le importa si le quitamos uno y se lo damos a este otro matrimonio, que son estupendos, muy católicos y tal, y que Dios no les ha dado la fortuna de ser padres. Joder, pero eso ¿cómo puede ser eso así? O sea, Pues ¿de verdad lo piensas que eso es así? O sea, vamos a ver. Eso y lo está escrito. Pero ¿quién eso? Pero un segundo. Dale tú. Lo primero, los padres, ¿vale? Que eran estériles, ¿por qué adoptaban niños robados? ¿Por qué no adoptaban niños que estuvieran en adopción? Porque no había niños en adopción. ¿En esa época? No había niños en adopción. O sea, los orfanatos, nada. O sea, los orfanatos, nada. Porque yo investigué cuando se produce esto de esta niña que me pone a mí sobre la pista, estas niñas de la guardería, yo pregunté, investigué, entonces las adopciones dependían en Madrid de la Diputación de Madrid, y ¿sabes cuántos niños y niñas había para adoptar, adoptantes en ese momento? 10. Nada, no había niños.
eso coincide con el baby boom. ¿Sabéis lo que es el baby boom? No. Pues el baby boom es la explosión de la natalidad en España. Que todo el mundo tiene hijos y los tiene. No hay abandonos de niños, no hay. El orfanato que había aquí en Madrid tenía 10 niños. Y adoptar un niño por vía legal era muy complicado. Primero, no había... Esto era un mercado de la oferta y la demanda. Si hay oferta, es muy fácil. Pero si no hay oferta, está jodido. Si tú quieres comprar naranjas y la cosecha de naranjas ha sido muy mala, ¿qué ocurre? Pues que no puedes comprar naranjas, porque es que no hay naranjas. Y las pocas naranjas que hay, pues se van a alguien muy selecto, ¿no? Joder, pero es que me impacta el saber que no se hizo por un motivo económico ese tráfico de niños, no se hizo y que se hizo por un motivo, llámalo religioso, ideológico. Nada, yo he discrepado con toda la gente, mujeres y niños y todo el que ha participado en esta historia y que tiene algo que ver, y todos los que han ido a televisión y todos los que tal, y yo discrepo abiertamente. No es un motivo económico, estoy seguro. Pero yo lo que quiero saber de aquí... Es un motivo ideológico y religioso. Claro, eso es lo que te quiero preguntar, Jesús. ¿Realmente quién daba esas órdenes? ¿El caudillo o lo decidía un sacerdote? ¿Qué órdenes? De adoptar a un niño. Venga, entregamos a estos niños No había ninguna orden. Eso no es orden de nadie. Eso es la iglesia, los curas, monjas, el opus y tal. O sea, es una ideología religiosa más religiosa, católica y apostólica y romana. Claro. Pero ¿y cómo entran ellos hasta el doctor que arranca el niño de los brazos de una madre que lo acaba de tener? Participa de esa ideología. Vale. Porque claro, sería cristiano también. Católico, apostólico y romano. Y las monjas que están en los hospitales, antes en los hospitales estaba lleno de monjas. No había, como ahora que no hay monjas. Entonces los hospitales estaban llenos de monjas, de hijas de la caridad, de hermanas de no sé qué, de todas las órdenes religiosas hospitalarias, hermanas hospitalarias, hermanas de no sé qué. Pues iba a ser un hospital, y sobre todo en los paritorios y en los departamentos de neonatos estaba lleno de monjas, no de enfermeras. O sea que esto es un crimen católico. Bueno, no es un crimen católico, es un crimen que tiene como componente tal, pero no quiere decir que el catolicismo sea un crimen. Pero... No, un crimen, no el catolicismo, pero que es un crimen pero eso cometido es como por... decir que si, como se dice del terrorismo yihadista islamista, pues no. El yihadismo, sus miembros son islamistas, pero no todos los islámicos y musulmanes son terroristas. No me refiero a todos, me refiero a que es por la ideología. O sea, te quiero decir que no es porque, yo que sé, el país lo quiera o el gobierno lo quiera así, o ¿cómo lo va a querer? Que no, que esto lo quiere directamente la iglesia. O sea, es una ideología de la iglesia que tiene ciertas iglesia, monjas o ciertos tal. La iglesia, la jerarquía eclesiástica no. Se unen una serie de señores que son curas y monjas y opus dei y tal y cual, y empiezan como empiezan las cosas. Oye, pues fulano, este matrimonio no tiene hijos, a ver si le podemos ayudar, a ver si no sé qué, y van en primer lugar a la inclusa o al orfanato y ven que no hay niños, que no se abandonaban niños. Pero ¿y los padres de los niños robados no denunciaban? No, los padres de los niños robados en los hospitales les decían que el niño había nacido muerto. Amigos. Pero había también casos de que ellos se entregaban a posta para esto. Había casos que entregaban. O sea, que sabían realmente cómo funcionaba también, ¿no? No, hombre, vamos a ver, que ha habido abandonos de niños, claro, toda la vida, desde Adán y Eva, hay niños abandonados, claro. Pero claro, yo lo que hay unos que la madre puede ser prostituta o no prostituta. Hay muchos casos que yo hice, que yo investigué y tal, que son jovencitas de 17, 18 años, de familias de clase media, que los papás luego había una parte de la red que yo descubro, que yo lo llamo los pisos nido, que en Bilbao hay una red de pisos, donde ahí suelen ir jovencitas de clase media, que se han quedado embarazadas
y los padres las llevan a esos pisos. En esos pisos están todo el embarazo hasta que dan a luz, y cuando dan a luz se desprenden del hijo, porque son de familias que era un escándalo que la niña se hubiera quedado embarazada. Bueno, entonces ya no es clase media, será clase alta, ¿no? No, clase media. No, clase media. El padre podía ser un abogado, un médico, un ingeniero, un farmacéutico o un autobusero. Clase por tema media. de vergüenza preferían ocultarlo. Por tema de vergüenza, estamos hablando que a vosotros todo esto os suena chino. Estamos hablando del posfranquismo, de los inicios de la democracia. Que una chica de 16, 17 años se quedara embarazada era un escándalo. Estaba súper mal visto. Pero... se enteraba todo el barrio, todo el pueblo escándalo. Y todo el mundo. Y entonces, pues a estas jovencitas las metían en un piso y el papá decía a los amigos y familiares: pues ¿dónde está Pepita? Pues Pepita la hemos mandado a estudiar a Francia, porque ahora hay que aprender francés. Y no estaba en Francia, estaba en Bilbao, en un piso. Todo el embarazo. Por eso yo lo bauticé como pisos nido. Allí estaban como las gallinas, incubando y engordando la tripa y el embarazo, y cuando daban a luz, pues ese niño se lo quitaban del medio. Iba a parar a una familia interesada en ese niño. Vamos, que más que... dinero, pues no había dinero. A lo mejor los gastos, contra lo que digan mucho, porque aquí si os ponéis a buscar os vais a quedar locos, porque esto fue un escándalo monumental. Estos de Televisión Española dedicaron cientos de horas a esto de los niños robados, sobre todo Antena 3. Y yo le he publicado cientos de informaciones, y he publicado un libro, y esto ha sido la pera limonera, o sea, y aquí ha hablado Cristo y tal, o sea que buscar y veréis lo que fue esto. Y entonces muchos de esos presuntos niños y niñas robados están empeñados en que había mucho dinero y tal y cual. Bueno, pues a mí si hay mucho dinero que me lo demuestren, si yo no me encierro, pero los casos que yo he comprobado no había dinero, había el pago del embarazo, del parto y el taxi y 4 chorradas más, nada. Vamos, que más que una red de tráfico de bebés, era como algo social, ¿no? De que si te pasaba, por ejemplo, se quedaba embarazada tu hija y no estaba bien visto en aquel entonces, directamente ya sabía que podía entregarlo en adopción, por decirlo así, ¿no? Ilegal, claro. Claro, eso es un delito. O sea, ¿En qué momento se legaliza la adopción? Vamos a ver, la adopción está legalizada de siempre. La adopción está legalizada desde Adán y Eva, pero tienes que seguir unos procedimientos. Vale, pero dijiste que a partir de no sé qué año, un poquito ya más cerca, año se endurece a lo mejor más. 1989 se acaba con esta historia porque se promulga la ley de adopción. Y la ley de adopción ya pone unos requisitos. Ajá, vale. Y los niños no salen ahí debajo del brazo, no. Los niños tienen que haber pasado por una institución, por un centro de acogida, por un orfanato, que ahora no los llamamos orfanatos, pero bueno, son orfanatos o inclusa, como se llamaban antes, que eran los orfanatos, donde iban a parar los niños que no los querían sus madres o sus padres. Iban a una cosa que se llamaba orfanato o inclusa. Bueno, ahora hay otros centros que no se llaman ni orfanato ni inclusa, pero son centros de acogida de menores, ¿sí o no? Pues ahí es donde tienes que ir tú a acoger el niño. Y claro, ahí empieza un larguísimo proceso. Ahí empieza un enorme proceso que puede durar 2 años o más, porque tienes que demostrar que tienes dinero, que estás bien de la cabeza, que tu mujer está bien de la cabeza, que queréis al niño de verdad, que psicológicamente estáis preparados. Tú no sabes lo que es adoptar un niño. Adoptar un niño es tela marinera. Sí, que no y sé. Eso es jodido, tirarte 2 años, y eso sí que te cuesta dinero, de abogados, de tal, de no sé qué, de informes, tienes que aportar informes, porque tú para ser padre y tal, así de sin adopción, no tienes nada más que tener a una chica y juntarte con ella y raca y viene el niño solo, y nadie te va a preguntar si eres listo, tonto, si tienes dinero, no sé qué.
Pero si quieres adoptar, sí te va a empezar a decir el gobierno, la administración, a ver, chavalote, ¿tú de qué vives? ¿Tú dónde vives? ¿Tú tienes piso? ¿Tú no sé qué? Y ahora te vamos a hacer un examen. Tú estás mal de la pelota, tú eres un tipo violento, no eres simpático, si eres no sé qué, y te tiras 2 años hasta que te dan al niño. Si es que le hay, que no hay niños, que ahora no se abandonan niños. ¿Se sabe si hay constancia Entonces es el problema de la gente que quería tener hijos, porque hay mucha gente que le supone una frustración no tener hijos. En tus investigaciones hay constancia de que a lo mejor venían de fuera de España a adoptar también? Pues también me salieron casos del extranjero, sí. Localicé a un chico que lo habían llevado a Estados Unidos, sí. Y en ese caso, ¿tú crees que no habría a lo mejor una compensación económica? Porque ya no es por España, por el país, por tener a todos, sino que ya es... No me consta. A día de hoy hay niños y hay personas que ya son adultas que no saben si han sido niños robados. ¿Cómo pueden saber la verdad? Pues muy difícil. Casi imposible, dirías. Posible. O sea, Porque se movilizaron mucho y consiguieron que el Ministerio de Justicia creara un banco de ADN y bueno, y ellos mismos han formado sus bancos de ADN y se han gastado mucho dinero. Pero claro, el banco de ADN no vale para nada mientras tú no tengas una posible madre biológica. Tú das tu ADN, vale. Sí. Un poquito de saliva y lo guardan ahí, muy bien. Pero ¿con quién cotejas esa saliva? Si no hay con quién, claro. Si no hay con quién cotejarla. Ha habido casos de mujeres que además luego resultó, yo viví situaciones muy traumáticas y, en fin, impactantes de mujeres que tanto presuntas hijas o hijas como presuntas madres estaban convencidas de que eran madre e hija, pues se parecían porque no sé qué. Yo en más de un caso le decía, no os parecéis nada, os parecéis como un huevo o una castaña, pero bueno. Pero estaban empeñadas, no, que nos parecemos mucho los ojos y no sé qué, la nariz, bueno, yo creo que no os parecéis nada, pero bueno, sí, porque yo tuve la niña en el hospital en ese año, en esa fecha y tal, y esta chica es nacida en esa fecha, en este hospital y no sé qué, porque esto se produjo no solo en Madrid, sino en Madrid, en Andalucía, en Bilbao, en Canarias, en toda España. Y entonces, pues yo creo que sí, que son, bueno, y entonces ahí sí había una presunta madre y una presunta hija, y se han hecho análisis de ADN y no eran madre e hija. Vaya chasco se llevarían, ¿eh? Gastándose el dinero para hacer la prueba de ADN. ¿Y a día de hoy tú crees que sigue existiendo esta red de... No. Por ejemplo, en lo oculto y tal, ¿no existe la posibilidad de que exista? No. ¿Por qué no? Pues porque no, porque ahora las adopciones están, como te digo, muy reguladas, muy controladas, muy sometidas a control por parte de las instituciones. Pero si yo, por ejemplo, quiero adoptar un niño de estos, ¿no? Y llego a un hospital y me dicen, pues mira, es un niño de estos robado, que ha fallecido y te lo entrego, ¿no? Como que ha fallecido la madre y te lo entrego. ¿Cómo podría yo demostrar que es mi niño, mi hijo? ¿Habría alguna forma? Eso digo yo, demuestra que es tu hijo. No hay forma legal, no de demostrarlo. Claro. Porque tiene que intervenir en primer lugar un médico que certifique de dónde ha salido ese niño. Y a ver qué médico se va a arriesgar a hacerte a ti un certificado de que tú eres el papá o la mamá, si no es verdad. O sea, casi imposible, ¿no? Y imagínate, por ejemplo, en el caso de que se habla también de que hay niños que traen del extranjero. Si yo voy al extranjero y vengo con un acta de nacimiento de un niño y digo que ha nacido en el extranjero y yo lo traigo a España, ¿tú crees que esto sería posible? No. ¿Por qué? Porque los trámites son complicadísimos. Ahí están los niños de los famosos que han traído. Han tenido que hacer una serie de trámites.
los famosos que han traído niños de Perú o de México o de tal o pa' cual, todo eso ha sido un proceso largo y complejo, judicial y todo eso, y gastando mucho dinero. No han ido a Perú, se han agarrado a un niño, se lo han traído para acá, y llegan a España y dicen, este es mi niño. Sí, hombre. Y dice aquí España, a ver, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde le ha dado usted luz? ¿De dónde? No, que lo ha traído de Perú. ¿Que lo ha traído usted de Perú? A ver. Un momento. No. La cosa está muy seria. Antes has dicho que se encontraron más o menos como entre unos 10, 15 casos de que encontraran a sus padres. ¿Recuerdas algún caso para contarnos la historia de cómo se encontraron? Algún caso recuerdo, pues eso, que la madre y la hija dijeron, pues yo di a luz en la clínica tal, pues yo nací ese día, pues no sé qué, pues a ver si va a ser, pues a ver si sí. Se hicieron la prueba de ADN y dio positivo, sí. Pero porque la madre también andaba buscando a la hija. Pero es que entonces había muchas menos madres buscando a hijas. Había muchas hijas buscando a madres, pero había pocas madres buscando a hijas. ¿Por qué? Porque no sabían en muchos casos que se lo habían quitado. En otros casos eran ellas mismas las que lo habían entregado voluntariamente. Es que se dieron muchas circunstancias. Porque también es verdad que no todos los niños robados que creen que son niños robados. No, eran niños que los abandonó su madre. Ya. Y entonces la madre que abandona al niño o niña no se va a poner a buscarle. Algún caso sí se dio, algún caso sí se dio de madres arrepentidas y tal, sí, porque eso también. Yo es que, yo me tiré 3 años y a mí se me daban de todo tipo de casos, Alguna madre que abandonó a la niña o al niño, pues luego al cabo de 20 años se arrepintió y empezó a buscar también. Y esas a lo mejor, prácticamente los casos que yo recuerdo, ninguna con éxito. Qué desastre más grande. Sí recuerdo un caso que además era una mujer de Valladolid, que yo soy de Valladolid, que localizó, que sí, que no sé si esa lo abandonó, esa lo obligó la familia a darlo en adopción, de esta forma irregular, y localizó a la hija, no me acuerdo cómo, está en mi libro, y localizó a la hija que ya vivía aquí en Madrid, y vivía, ese caso sí que la habían adoptado familia de cierto dinero, de ahí creo que era de Majadahonda o de por ahí, tenían una vivienda, un chalet muy bueno y tal, y ya la niña no quería saber nada de ella. Acabas de decir que lo has escrito en uno de tus libros. ¿Qué libros has escrito? ¿Cuáles son? ¿Cómo los podemos encontrar para la gente que te está escuchando ahora y esté diciendo quiero saber más? Bueno, pues Vidas Robadas está ahí publicado, yo creo. Se le publicó, creo que fue Aguilar, la editorial Aguilar. Aguilar también está El Solitario, la historia del famoso atracador solitario que se tiró 18 años atracando bancos en solitario. En debate está el crimen de Fago, el asesinato del alcalde de Fago en Huesca. Tengo otro que es el crimen de la niña Melchora, editorial Páramo de Valladolid. Fugitivos, editorial Temar de Hoy. ¿Qué más? Ya no sé qué más. Bueno, luego hay otro que se titula Los Sucesos, que lo editó El País. No sé, tengo un montón de libros. Tienes una biblioteca, ¿no? Mejor dicho, tienes una biblioteca prácticamente. Bueno, ahí hay un montón de casos también que son famosos, ¿no? Algunos y tal, y podríamos también hablarlos a lo mejor en otro podcast. El último que he publicado, perdonas, se titula, que es el último, que ya me olvidaba de él, El puñal de los celos, que es un crimen de Alcorcón, de aquí de Madrid, que lo publicó la editorial Al Revés, de Barcelona. Todos los libros que tienes y los casos que tratas son reales, ¿no? No son ficticios. Pues ya sabéis, ahora que vosotros habéis estado escuchando todos los libros que ha escrito, dejadnos en comentarios qué libro, qué historia sería la que os gustaría
que volviese para contar aquí en un podcast y que entrásemos más en detalle. También sé que es verdad que nos hemos quedado con un poco de ganas de comentar el tema del mundo del narcotráfico, que también tienes ahí mucha información para dar. El solitario también. Mucho tiempo. A mí el solitario, claro, yo iba a decir, pero digo, tampoco quiero ser preferiti con el tema de los atracos, porque siempre estoy con lo mismo. Claro, entonces ese seguro que me encantaría escucharlo también. Pero sí, dejárnoslo en comentarios y ahí vamos a ver sobre todo cuáles son las que más os interesarían para que viniese a contar. Pero vamos, ya damos por hecho que va a tener que podríamos traer que un volver. poco al flaco también, ¿no? De tema ¿Te gustaría estar aquí con un ex atracador de bancos sentado? Sí. Te molaría, bueno, pues a ver la comparativa con el solitario, ¿no? Podría ser buena, podría ser buena. Bueno, y aparte de comentarnos cuál es la historia del libro de los que ha escrito que os gustaría que trajésemos, también que sepáis que en la descripción os vamos a dejar ahí, ¿vale? Los enlaces para que podáis acceder directamente a la compra de ellos, que además son todos comprables por Amazon, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar este pedazo de podcast, que nos queda otro. Tienes que pasar por aquí en algún momento. Si no me mires así, ahí te tienes que pasar, hombre, si tienes que pasar. Bien, o por lo menos me daréis de cenar. Eso cuenta con ello. Cuenta con ello. Te vamos a hacer la pregunta que le hacemos aquí a todos nuestros invitados, ¿vale? Desde que empezamos con el podcast, que ya, ojo, que ya llevamos 50 y pico podcasts, estamos ahí... ¿54, ya, 55? Ya, bueno, es que ahora no sabemos cuál va a ser pero por ahí ya llevamos. La pregunta es, what's your Exodus? ¿Cuál es tu Exodus? El Exodus, azodose como se escribe, es el momento de tu vida que marcó un antes y un después. ¿Cuál fue para ti ese momento? Pero en tema de esto, de trabajo y tal. En tema puede ser tanto personal como laboral. ¿Cuál fue el momento de tu vida que lo cambió todo? El crimen de Alcácer me influyó mucho. Por toda la experiencia que viviste, Por toda ¿no? la experiencia. ¿Qué es en lo que tú notas que cambió? ¿Qué notas tú que cambió? Pues eso, que es un crimen totalmente diferente, que nunca se había dado en España y que es brutal. Y entonces eso a mí me afectó mucho, eso. Claro, Era la que te involucraste, supongo, todo, ¿no? Claro, pues me involucré porque yo entonces tenía una hija de la misma edad y todo esto. Claro, verlo en primera persona, el todo, ¿no? Eso supongo que te impactaría un montón, ya. Tuvo que ser una experiencia tremenda. Perfecto, pues yo por mi parte ya hemos terminado con las preguntas y nada, pues agradecerte un montón que hayas venido aquí a contarnos y a darnos tu experiencia, porque a nosotros nos encanta traer a expertos, siempre intentamos traeros lo mejor que podemos, pero joder, se nota que después de todos estos años trabajando tienes ahí millones de cosas que contar y nosotros agradecemos que queráis venir aquí también a contar un poquito y que la gente de casa también pueda disfrutaros, ¿no? Los que nos conocen o no han tenido oportunidad porque no leyeran El País, ¿no? En esa época, que por lo menos ahora tengan esa oportunidad. Así Jesús, que te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias y un honor que hayas venido a nuestro Muy podcast. Bien. Gracias. Gracias.